las distancias, usando mascarilla, lavándose las manos, el estar con una o dos personas en un lugar donde hay respeto de las distancias que se han señalado, nos parece algo positivo, sobre todo para aquellas localidades que hay que decirlo, porque quien no ha vivido esto no lo comprende, que han estado en un encierro que puede haberse prolongado por 2, 3 semanas, que no podían salir de su casa, que no tenían certeza de recibir sus alimentos, sus medicamentos, y en ese sentido, con toda la responsabilidad que corresponde a aquellas comunas que se han ido liberando de este encierro tan duro, con toque de queda en la noche, es evidente que tienen que tener alguna posibilidad de retomar en algo, en un pequeño aspecto, algo de la vida normal, en este estado que hemos llamado, que se va a prolongar probablemente muchos meses o años, en las cuales por el coronavirus las cosas no van a ser como fueron antes. Ministro, buenos días. Usted dijo que estaba acostumbrado a las críticas de los alcaldes, pero a esas críticas últimamente se sumaron las de su propio sector por sus dichos de fin de semana, y también la vocera de gobierno tuvo que salir a rectificar diciendo que actitudes como esas, más que sumar, restan. ¿Cómo toma esas críticas y cuál es el balance también que se hace del manejo comunicacional y también político, considerando que se ha tenido que rectificar varias veces, por ejemplo, el número de ventiladores mecánicos que van a llegar, y también sobre las críticas que han existido sobre este concepto de nueva normalidad que ha querido instalar el gobierno? Respecto a los respiradores, es efectivo que el número de respiradores se ha ido rectificando siempre hacia más, nunca hacia menos, porque evidentemente cada vez disponemos de más respiradores, de más máquinas de anestesia convertidas en respiradores, y es por eso que a pesar del uso incluso en no coronavirus, en pacientes de otro tipo, que ha aumentado, ojo, de respiradores, ventiladores mecánicos, tenemos un stock más que suficiente para atender y garantizar que toda persona en Chile que lo necesite va a tener un ventilador mecánico si así lo requiere. Pero específicamente con la llegada desde China, ha tenido que rectificar usted. En un principio dijo que eran 1000, después 500, después dice que sale esta entrevista del embajador de China en el país. Vuelvo a señalar, efectivamente hemos rectificado hacia más y nos mantenemos el predicamento de no señalar con detalle de dónde vienen, por dónde vienen, etcétera, porque nuestra estrategia sí lo hace prudente y conveniente. Respecto a las críticas, yo quiero recordar una vez más que yo no tengo ninguna ambición ni de aparecer bien en las encuestas, ni de llegar a ser parlamentario, ni nada que se le parezca. Y en ese contexto no tengo problema en hablar directo y en hablar con lo que yo estimo que es la verdad. En relación a los desmentidos a los que usted hace alusión, acabamos de tener una reunión prolongadísima en la que participaron, por supuesto, el presidente de la República y la ministra vocero, y por lo menos en esta reunión yo no fui informado de ninguna contradicción o llamado a la corrección o quitada de piso, como dice alguien, ¿no es cierto?, en un titular de un diario hoy día. Hasta el momento, tengo que reconocerlo, yo no he sido informado de tal hecho. Buen día, ministro. Sobre el manejo de esta pandemia en varios aspectos. Por una parte, ¿cómo se está planificando trabajar? Usted lo mencionaba, este brote en una comunidad migrante. ¿Cómo se va a trabajar con estas comunidades que quizás no tienen acceso a la información en su idioma de origen? Y también en otros casos, como por ejemplo en los hogares privados, si es que hay alguna supervisión por parte del Ministerio de Salud en este sentido. Y además también quisiera consultarle por los test rápidos. Se han ido anunciando hace varias semanas atrás que se iban a empezar a implementar, pero ¿cuándo finalmente se van a empezar a implementar estos test que detectan la inmunoglobina G? Hay informaciones que dicen que se van a empezar a aplicar en los colegios, si es que también se tiene pensado aplicar en zonas con mayor hacinamiento. Si nos pudiera explicar también entonces estos dos aspectos de cómo se va a manejar la pandemia en nuestro país. Respecto a ese punto, efectivamente nosotros tenemos comunidades extraordinariamente vulnerables, donde se pueden producir, estoy hablando de recintos penitenciarios, viviendas donde hay concentrados inmigrantes, ciertamente. Son lugares donde puede haber brotes muy complicados de esta enfermedad.
y allí procedemos en el lugar específicamente, no declarando una cuarentena en toda una comuna, sino que en el lugar, por ejemplo, y lo va a explicar inmediatamente el subsecretario Arturo Zúñiga, en una comunidad extranjera que hubo un brote, y lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en cada caso en que se produzca eso, en que en una comunidad cerrada, muy vulnerable, donde incluso la cuarentena no puede ser respetada por razones obvias de hacinamiento, tenemos que usar una estrategia diferente. Respecto a los test, yo diría que hoy día hay una claridad mundial en el sentido de que una persona que levanta inmunoglobulina G es una persona que tuvo la enfermedad, aunque no se haya dado cuenta, y que tiene defensas suficientes para afirmar con una probabilidad muy alta, nunca con certeza absoluta, pero con una probabilidad muy alta, que esa persona efectivamente no va a ser la enfermedad durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Lo mínimo que se estima hoy día, de acuerdo al conocimiento mundial, es 3 meses, lo máximo que se estima es 1 año. Esto no quiere decir que podamos afirmar que la inmunidad que produce la infección por este SARS-CoV-2 no sea permanente. Lo que ocurre es que hay que investigar en el tiempo cuánto dura esta tasa elevada de anticuerpos inmunoglobulina G. En ese contexto, como ya he señalado, nosotros vinculamos el eje de lo que estamos diseñando, es la entrega de un carnet COVID. Carnet COVID que dice una de 2 cosas. Primero, la persona tuvo una infección y cumplió un periodo de cuarentena después del inicio de los síntomas, al menos de 14 días, y en el caso de los inmunosuprimidos, 28 días. Y con eso nosotros le vamos a entregar un carnet que dice, mire, usted efectivamente ya cumplió con la cuarentena y la probabilidad que tiene de infectarse de nuevo o de infectar a otro es cercana a cero, cercana a cero. Eso es lo que nosotros podemos afirmar de acuerdo al conocimiento. Y segunda condición para entregar este carnet, las personas se han hecho un anticuerpo IgG que demuestra que tiene altos niveles. Evidentemente, si hay un falso negativo, en el sentido de que la persona hizo la enfermedad pero no tiene los anticuerpos, no podremos entregarle el carnet COVID. Y tendremos que repetir cada 15 días en esas personas que tuvieron sospecha de estar muy cerca de alguien, un nuevo examen de inmunoglobulina G que tiene el máximo de positividad aproximadamente a los 28 días desde iniciada la infección. Estos exámenes, por supuesto, están disponibles, pero como he señalado, dado que su vinculación con el carnet COVID es muy estrecha, para eso queremos hacer los exámenes, para poder entregarle a personas que puedan volver a cuidar a sus familiares, puedan volver al trabajo en salud, en fin, necesitamos que el sistema informático sea absolutamente seguro. Y lo que hemos descubierto es que no era lo suficientemente seguro y nos exponíamos al riesgo de que alguien obtuviera este carnet sin tener las 2 condiciones que acabo de señalar, y es evidente que desde la próxima semana nosotros vamos a hacer un uso muy importante de este examen, sobre todo en poblaciones que estuvieron cerca de un contacto o poblaciones que tienen mucho riesgo de contagiar a otros. El conductor de la locomoción colectiva, por ejemplo, la persona que trabaja muy cerca de otras personas, la persona que produce alimentos para otras personas y tiene contacto, por supuesto todo el personal penitenciario, tanto me refiero a los internos como a Gendarmería o civiles que están adscritos a Gendarmería. Esa es la estrategia que vamos a usar. Es evidente que va a haber un interés enorme de actores privados, pienso en las mutuales de seguridad, por ejemplo, en testear a sus trabajadores, a sus beneficiarios, incluso ojalá gratuitamente. ¿Para qué? Para que efectivamente se pueda decir que la persona está inmune, comillas, está con un muy bajo riesgo de enfermarse o enfermar y pueda retornar a sus actividades habituales. Lo único que pedimos respecto a esta idea de que haya una masividad de testeo por parte de otros actores que no son el Ministerio de Salud son 2 condiciones. Primero,
que el test que se use sea uno de los que ha informado el Instituto de Salud Pública como válidos, y todo ese informe se actualiza todos los días en la página web del Ministerio de Salud como del Instituto de Salud Pública. Y segundo, que se informe al Ministerio de Salud de la persona, el resultado, el origen, porque nosotros somos, la autoridad sanitaria es la que va a entregar este carnet, y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en entregarle el carnet a quien realmente ha hecho correctamente las cosas. Ministro, pero dentro de esta estrategia que usted menciona, ¿también se considera quizás a los colegios, cuando empiecen este retorno gradual a clases, también implementar este test? Se considera hacer un muestreo en colegios, no un testeo universal, y en la medida en que el ministro de Educación afine y defina el calendario de regreso a escuelas, vamos a ir tomando esas muestras en las personas que evidentemente ha propuesto o proponga el ministro Figueroa, que regresen a clase en la fecha que él define y señale, de acuerdo a las directrices que ha entregado nuestro grupo asesor, que ha sido extraordinariamente claro en un documento público, en cuál le parece es la forma correcta al Comité Asesor de Epidemiólogos de retomar la actividad escolar en nuestro país durante las próximas semanas. Ministro, buenos días. Preguntarle sobre el tema del stock de las vacunas por influenza. ¿Qué va a hacer con esto y sobre todo ante esta segunda ola que se va a dar a conocer en los próximos meses, y también a las críticas de algunas comunas que dicen que no hay stock? Con respecto a las vacunas de las licencias, de las vacunas de influenza, en este momento tenemos stock para toda la población de riesgo, y eso lo hemos dicho. Hemos alcanzado un 83% de toda la población de riesgo que tiene que vacunarse, principalmente los adultos mayores, los enfermos crónicos. Tenemos una preocupación, sí, por los niños, porque hemos alcanzado una muy buena cobertura en los niños de 6 meses hasta los 2-3 años. Sin embargo, en el grupo escolar vemos con preocupación porque ahí la cobertura no ha alcanzado un 50%, y como ustedes saben, todos los años la forma de vacunar a los niños era a través de el servicio de salud, acudía a los colegios a vacunar. Eso no ha sido logrado, esta coordinación eficiente con la atención primaria y efectivamente con los colegios para poder vacunar a sus niños. Tenemos vacuna para esa población de riesgo, se ha ido entregando las vacunas a todas las municipalidades. En relación a aquellas comunas en que de repente no tienen vacuna, efectivamente lo importante es que la atención primaria, las municipalidades registren aquellas vacunas que han colocado para poder ir entregando en forma oportuna. Tenemos vacuna para toda la población de riesgo y también para esta nueva población de riesgo que hemos ido vacunando, que son portuarios, que son transportistas, recolectores, y es así como hemos evolucionando, y esperamos durante este mes alcanzar esa cobertura importante que nos hemos impuesto. Subsecretaria, buenos días. Si consideramos lo que pasó, lo que ha pasado en plena pandemia de la ISAPRES, rechazando licencias médicas por coronavirus, ¿ustedes como autoridades van a hacer algo pensando en las enfermedades del invierno, un resfrío común, por ejemplo, que podría ser mucho más fácil que le rechacen la licencia a una persona, considerando además que hay gente que tiene miedo de ir a consultar? Han bajado, de hecho, las consultas por enfermedades respiratorias. ¿Qué van a hacer ustedes para evitar que se rechacen licencias de enfermedades comunes, durante la pandemia? Bueno, como el proceso de licencia médica hoy día con respecto a la pandemia, todas las licencias médicas de las personas que tienen COVID positivo tienen derecho a licencias médicas, y también aquellos que estamos hablando de los contactos estrechos. Del punto de vista de FONASA se han aprobado prácticamente el 100%, 99,5%, y en relación a las licencias médicas de las ISAPRES que han llegado en apelación a COVID también, a la CONPIN, se han aprobado prácticamente todas. Sabemos que la Super de Salud sacó una circular para el pago de las licencias médicas en forma oportuna, pero efectivamente la Super de Salud va a fiscalizar, y desde la CONPIN aquellas apelaciones que llegan probablemente vamos a tener que ver en forma muy dirigida para la aprobación de aquellas licencias médicas que consideramos que se están rechazando. Voy a dejar al subsecretario de Redes Asistenciales que responda a una de las preguntas.
Muy buenos días. En relación a la pregunta realizada acerca de un brote en la comuna de Quilicura, lo que se ha hecho es, obviamente, visitar el lugar. La Seremi ha determinado que hay 33 casos positivos y se ha hecho la vigilancia epidemiológica. Esto consiste en establecer quiénes son las personas que se declaran como contacto estrecho. Para cada una de estas poblaciones se les va a realizar, en cuanto a que sean sintomáticas, el examen de PCR. Si además las personas presentan algún síntoma que requiera hospitalización, ellas van a ser trasladadas a un recinto de salud. En caso de que las personas, y como lo podemos anticipar, no tengan las condiciones para poder desarrollar una cuarentena de forma efectiva, nosotros vamos a facilitar las residencias sanitarias. Recordar, las residencias sanitarias que hemos implementado están en todas las regiones del país y están para ponerlas a disposición de la ciudadanía y especialmente de estos casos, independiente de la nacionalidad, es decir, para personas que en un lugar que viven varias personas no cuentan con los metros necesarios para poder realizar una cuarentena de forma efectiva. Para eso hemos establecido todas estas residencias que suman casi 2.000 habitaciones individuales a lo largo de todo el territorio del país. Muchas gracias. Así entonces, una nueva información donde, como los días martes, se había dicho que es el día donde se anuncian las vigencias de las cuarentenas, la vigencia de las cuarentenas, las comunas que se levanta cuarentena, las que ingresan a cuarentena, Julio, y yo creo que quizás lo que más llama la atención es el ingreso a cuarentena de la comuna de Quinta Normal, de Pedro Aguirre Cerda y de Independencia en la parte sur, Julio. Mucha que tiene que estar choreado el alcalde Tamayo, ¿ah? Quedó Cerro Navia afuera de nuevo, una vez más. Y ahí está, y Maipú está también. la Villita. Katy Barriga también, claro que sí. Y igual pensaba el alcalde de la Florida que a lo mejor podía ser. Bueno, pero esta es la realidad. Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y parte de Independencia hasta Mapocho, ¿no? De Gamero creo que es hasta Mapocho. Ahí mostraron en la zona la sur, zona sí. sur de Independencia. Así es. Monse. Bueno, ahí está.